Estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestra sesión sincrónica del módulo número 2 del aula Formulación y Evaluación de Proyectos. Em, Esta sesión sincrónica pues la estamos realizando de acuerdo a la información que yo les envié el día de ayer relacionada precisamente con una modificación en la fecha de la ejecución de esta sesión. Yo les indiqué en el correo electrónico del día de ayer que tomé esta decisión de modificar la fecha de ejecución de la sesión sincrónica debido principalmente a los tiempos para el desarrollo, para la ejecución de la sesión, debido a que el siguiente lunes tendrá vencimiento las siguientes actividades evaluables. Actualmente tengo pues una gran cantidad de asignaturas que pues por ejemplo, en el cierre de la actividad número uno que venció el 14 de septiembre, en este momento todavía me faltan algunas actividades por calificar, una actividad particularmente. Entonces, la invitación fue a anticipar la realización de esta sesión sincrónica para que la siguiente semana pues yo pueda realizar la retroalimentación y la calificación de las entregas que ustedes realicen y no tener que por ahí incumplirles a ustedes con alguna sesión sincrónica que estuviese programada, sino que ustedes desde ya cuenten con el espacio y cuenten con la información de la sesión que se ejecutaba o se iría a ejecutar. Iniciando con un primer apartado de presentación, aprovecho pues el espacio para mencionarles o para recordarles que nosotros tenemos una actividad en este momento habilitada para su presentación, es este quiz. De los 7 estudiantes que hacen parte de este curso, solamente Zulma realizó la presentación de la actividad, el resto de estudiantes todavía no han decidido participar del aula. Nuevamente pues mi recordatorio, mi invitación es a que ustedes presenten las actividades y realicen la participación en las entregas con un tiempo oportuno para su desarrollo, para su ejecución, que recordemos que las reglas del aula son claras y definen puntualmente los espacios y los tiempos para presentar entregas. Además de esto, les recuerdo que pues yo tal vez en la primera sesión sincrónica les mencioné que tendríamos una actividad número 3 que requería un esfuerzo mayor tal vez, y mi propuesta era que si ustedes presentaban de manera rápida y oportuna ese quiz del módulo número uno, yo les habilitaba rápidamente esa actividad para que tuviesen un tiempo superior para el desarrollo de las actividades. Pero por lo que veo, pues por el momento no han participado todos de la presentación de esa entrega, de ese quiz. Y digamos que constantemente uno se da cuenta que posiblemente los estudiantes tienden a presentar, ahí sí como dice el dicho, como típico colombiano, las entregas y las actividades todo a última hora. Entonces, pues espero yo que esa actividad número 3 ustedes se tomen el tiempo oportuno, porque el tiempo de desarrollo de esa actividad es de una semana, pues que ustedes cuenten con el tiempo oportuno necesario para validar esa actividad y la desarrollen y no por ahí que estén el fin de semana corriendo o mencionando, escribiendo correos que no entienden cómo desarrollar la actividad. Bien. Bueno, este módulo número 2 se denomina evaluación de proyectos. En este módulo buscamos es principalmente que ustedes entiendan cómo se desarrollan las actividades orientadas a la evaluación de los proyectos dentro de las empresas. Para esto vamos a hablar de qué son los estudios de factibilidad, de la manera como se realiza la evaluación de factibilidad de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra la factibilidad de los mercados, la factibilidad técnica, la financiera y la legal y administrativa. Y después de esto vamos a hablar de lo que es el flujo de caja y el BPN y la tasa interna de retorno. Bien, recordemos que las actividades, ya lo mencioné, el próximo día lunes vencerá la actividad número 2 y después de eso tendremos una semana para que ustedes presenten la actividad número 3 del curso y
entraremos simplemente en fase final del aula, donde solamente faltarán pues la presentación de un quiz del módulo 2 y la evaluación acumulativa del curso. Bien, ¿qué son los estudios de factibilidad de un proyecto? Los estudios de factibilidad de los proyectos permiten validar si efectivamente un proyecto es viable desde diferentes perspectivas, desde la perspectiva del mercado, desde la perspectiva técnica o operacional, desde la perspectiva financiera y desde una perspectiva legal y administrativa. Esto busca simplemente asegurar que cuando yo vaya a ejecutar un proyecto, cuando yo vaya a llevar a cabo un proyecto de emprendimiento, cuando yo quiera ejecutar una idea de negocio, pues simplemente yo me certifique, yo valide previamente de que efectivamente cuento con todos los elementos necesarios para que esa idea de negocio se pueda desarrollar. Y no por ahí que yo esté realizando una inversión financiera, que yo invierta capital, que yo invierta un esfuerzo en una idea de negocio que por ahí no es viable, ¿sí? Pues sencillamente porque o no cuenta con los compradores necesarios o en realidad poder desarrollar ese producto es muy complejo y requiere una tecnología muy avanzada, o desarrollar ese producto con unas características puntuales es muy costoso y las personas no cuentan con la capacidad económica de adquirir un producto con tan alto precio. ¿Sí? O simplemente la normatividad del país no permite que se desarrollen ese tipo de actividades o ese tipo de productos porque genera alguna afectación, como por ejemplo son las afectaciones medioambientales. Es decir, vamos a realizar una evaluación minuciosa desde diferentes puntos de vista, desde diferentes factores para encontrar y validar que efectivamente esa idea de negocio, ese proyecto, ese emprendimiento que yo quiero realizar, pues se puede ejecutar de acuerdo pues a esas validaciones que yo he podido llevar a cabo y encontrar. En primer lugar, entonces tendremos el estudio de factibilidad de mercados. Lo primero que yo tengo que validar, lo que primero que yo tengo que encontrar es que efectivamente existe un número mínimo, un número suficiente de clientes que van a adquirir o que van a estar deseosos de comprar el producto que yo les voy a ofrecer. En esta investigación de mercados básicamente vamos a tratar de identificar esos clientes potenciales que quieren comprar ese producto particular que yo quiero ofrecer. Esa idea de negocio recordemos que surge a partir de una necesidad que se percibe dentro del mercado, ¿sí? Es decir, que identifico que el producto que se está vendiendo comúnmente en el mercado no satisface esas necesidades que tienen los consumidores, ¿sí? Por ejemplo, el tapabocas que se comercializa comúnmente es un tapabocas que para las personas que tienen anteojos pues les nubla siempre los lentes y no les permite ver bien. Entonces he identificado yo que posiblemente con un diseño en particular o con un material en particular sería posible que las personas que tienen anteojos no se les nuble los lentes utilizando un tapabocas, ¿sí? Al identificar ese nicho en particular, tengo que lograr visualizar, ver que efectivamente se cuentan con las herramientas, con los público necesario que pueda adquirir esos productos y que ellos transmitan esos requerimientos y esas necesidades. Es decir, yo pueda entonces lograr identificar puntualmente qué es lo que quieren encontrar, qué es lo que quieren buscar esos clientes, esos consumidores en ese producto que les voy a ofrecer. Este punto me va a determinar a mí dos elementos fundamentales. Un primer elemento que son las el número del público objetivo, es decir, la cantidad de compradores potenciales que pueden adquirir o pueden comprar el producto que yo quiero ofrecer. Y por otro lado, las condiciones bajo las cuales ellos están dispuestos a adquirir ese producto, es decir, las características puntuales que tiene el consumidor, qué está buscando en el producto, qué elementos quiere encontrar en ese producto, qué funcionalidad en particular él quiere encontrar o está buscando en ese producto o servicio en particular, ¿sí? Tal vez qué materiales comúnmente podría enfocarse ese consumidor o si él no está buscando elementos en cuanto a la funcionalidad sino en cuanto al precio que tenga el producto, ¿sí?
Debemos tratar de identificar las características puntuales que esos clientes están buscando en el producto y tendremos también que identificar las características propias de los consumidores. Por ejemplo, qué canales de comunicación normalmente utiliza ese consumidor, ¿sí? En qué zonas socioeconómicas se encuentra ese consumidor, cuál es su capacidad de compra, cuáles son los centros masivos que recurre ese individuo, para así, de esa forma, poder diseñar las diferentes estrategias que se van a implementar o se van a desarrollar dentro de la empresa. Un resultado también de este estudio de mercado será el primer insumo, perdón, para el desarrollo de los ingresos organizacionales. Acá encontramos un primer insumo que es la cantidad potencial de compradores que nosotros podemos proyectar a futuro, ¿sí? Es decir, mi organización ha identificado que mensualmente unos 50 personas podrán comprar el tapabocas que yo voy a ofrecer. 50 personas semanalmente me van a comprar ese tapabocas. ¿Bien? ¿Qué permitiremos entonces también de los resultados del estudio de mercado? Pues lograr diseñar, lograr desarrollar las estrategias, por ejemplo, de publicidad, de mercadeo, estrategias de promoción, estrategias de servicio que necesita o que necesito yo desarrollar para que ese producto se venda. No es lo mismo lo que busca un consumidor que quiere un producto sin importar el precio, ¿sí? Que con otro que se basa principalmente en el precio que busca o que puede tener un producto. Es importante que nosotros tengamos en cuenta eh, también la ubicación geográfica de ese consumidor y sus características. Por ejemplo, ¿para qué me sirve a mí conocer dónde vive la mayor cantidad de mis consumidores? Pues imaginémonos que la mayor cantidad de los posibles consumidores que yo tengo viven al nororiente de la ciudad. ¿A mí de qué me servirían colocar un punto de venta de mi producto en el suroccidente? Por eso digo que con base en esta información se podrán diseñar y desarrollar las diferentes estrategias que implementa o desarrolla la compañía. Por ejemplo, si yo logro identificar que esos consumidores que hacia quienes quiero dirigir mi producto utilizan mayormente las redes sociales para diferentes acciones como por ejemplo consultar o comprar productos, mientras que no ven por ejemplo televisión. A mí de qué me serviría entonces establecer estrategias de comunicación por medio o de publicidad por medio de la televisión. O por ejemplo, he logrado identificar que los consumidores que tengo se basan principalmente en desarrollar actividades de mantenimiento o cuando adquieren sus productos están muy interesados en los servicios postventa. Pues entonces yo podré desarrollar ese tipo de servicios para mantener fidelizados a los clientes, ¿no? Que en caso contrario, si yo identificara que los clientes no hacen mantenimiento, no hacen servicio técnico al producto que compran, pues a mí de qué me serviría entonces establecer un equipo de servicio cuando nadie me lo va a comprar. Bueno, en otro o en un segundo apartado podremos encontrar los estudios de factibilidad técnica. Estos estudios de factibilidad técnica buscan principalmente validar que se cuenten con todos los elementos operacionales para asegurar que se puede construir, para asegurar que se puede realizar, para asegurar que se pueden ejecutar las actividades y construir el producto final. Es decir, la materia prima que yo necesito, ¿sí? El recurso humano que necesito, la tecnología que necesito para poder llevar a cabo la ejecución de ese proyecto. Imaginémonos que yo quiero poner en venta vehículos eléctricos acá en Bogotá. Pues lo primero que yo tendría que validar es si yo cuento, por ejemplo, con el conocimiento, si cuento con los ingenieros acá en Colombia que produzcan esa tecnología, si la tengo que posiblemente importar, ¿sí? Si por ejemplo requiero de las grandes baterías que utilizan esos vehículos eléctricos y acá en Colombia se producen, si yo las voy a producir, si cuento con la tecnología para producirlas o si tengo que importarlas y cuánto me va a costar. Es decir, acá yo tengo que validar todos los elementos asociados
a lo que es la producción puntual de ese producto. ¿Y de qué elementos me voy a basar? ¿De qué elementos voy a realizar esa construcción de ese producto? Pues de los elementos resultantes en el estudio anterior, ¿no? Recordemos que en ese estudio anterior yo básicamente lo que buscaba era identificar que efectivamente yo podía identificar, yo podía desarrollar actividades en pro de un producto, pero lograba identificar unas necesidades que ellos tenían, ¿no? Unas necesidades que yo puedo transformar en requerimientos, en objetivos que van a poder desarrollarse y ejecutarse dentro de este equipo operacional. ¿M? En ese sentido, acá ya tendremos una visión más clara de lo que es el producto final que se va a llevar a cabo, del producto final que se va a comercializar y podremos entonces determinar cuáles son los costos totales de producción para poder ofertar ese producto y podremos determinar también a partir de esos costos de producción, de unos gastos aproximados administrativos y un margen de ganancia, podremos identificar cuál sería el precio de venta para el producto. Bien, estudios de factibilidad financiera. El estudio de factibilidad financiera básicamente es el resumen, es una síntesis de todos los estudios mencionados dentro de esta metodología de evaluación de proyectos. El estudio de factibilidad financiera básicamente resume información resultante de los apartados anteriores y del apartado legal y administrativo que más adelante voy a mencionar. Como lo traté de hacer ver, en cada uno de los estudios de factibilidad se consigue resultados significativos, información realmente importante y relevante sobre el desarrollo del proyecto. En este sentido, del estudio de factibilidad de mercados, nosotros podremos identificar un elemento sumamente importante y es el número potencial de ventas que tenga el producto. Recordemos que yo lo mencioné de que posiblemente el producto podría venderse, como ejemplo, 50 unidades de tapabocas a la semana. En el segundo estudio de factibilidad, en el estudio de factibilidad técnico, yo puedo encontrar algunos montos importantes, alguna información financiera importante. A partir de una proyección de producción y a partir de una proyección de compras, podré entonces identificar cuál sería el costo total de producción y tal vez el costo unitario para cada uno de los productos que se vayan a desarrollar. A partir de identificar el costo unitario, podré entonces hacerme una idea de más o menos cuál podría ser el costo unitario o el precio unitario de venta de cada uno de los productos que se vayan a desarrollar. En el estudio legal y administrativo se podrá identificar cuáles son los gastos administrativos de la empresa, gastos que tiene que incurrir la organización en actividades netamente administrativas, en el manejo de sus recursos, en la administración de los diferentes insumos y recursos que maneja la empresa para poder desarrollar sus actividades. Teniendo como referente los costos operacionales y los gastos administrativos y teniendo una visión de un margen de ganancia en particular, se podrá encontrar entonces el precio unitario que tendrá ese producto. Teniendo el precio unitario y el número de unidades que se van o se pueden producir, podremos entonces hacer una proyección de ingresos que tenga posiblemente la organización. Pero esto es un elemento que ya estoy mencionando y que está relacionado a la factibilidad financiera de los flujos de caja, que ya lo vamos a ver más adelante. El estudio legal y administrativo es el cuarto elemento que permite validar que efectivamente se cuentan con los elementos necesarios para poder ejecutar y llevar a cabo el proyecto. En este estudio legal y administrativo básicamente se busca validar que efectivamente la organización o quien vaya a ejecutar el proyecto cuente con los requerimientos mínimos de los entes gubernamentales y legales que dan lineamientos para el desarrollo de actividades dentro de un mercado en particular. Pueden existir algunos limitantes de tipo legal o funcional,
que den forma al desarrollo de actividades que se van a ejecutar por parte del proyecto. ¿Qué ejemplos puedo mencionar yo de este tipo de lineamientos? Por ejemplo, la contratación de personal, ¿no? No en todos los países existe la misma política de contratación de empleados para una empresa, ni tampoco el mismo monto de salario mínimo, por ejemplo. En algunos países suelen ser más atractivos que otros para implementar, por ejemplo, un centro de operaciones. Yo hace algunos años, como se los comenté en la sesión sincrónica de bienvenida, trabajé en despegar.com. Dentro de despegar.com, pues en todos los países prácticamente que existe por lo menos una oficina de atención, ¿sí? En Ecuador hay una, acá en Colombia también, obviamente. En Argentina está la sede principal, en Uruguay también está la sede de manejo de financiero. En Brasil también, obviamente, hay una oficina, en Chile también, pero los centros de operaciones principales estaban en Argentina, obviamente, por ser la matriz. El centro administrativo de la organización estaba allá y tecnológico. En Uruguay era el otro centro importante que pues se hacía cargo de las actividades netamente financieras por tener allí una incidencia en pago de impuestos realmente muy importante y pues teniendo en cuenta eh, el gran flujo de dinero que tiene una empresa como lo es despegar.com, pues eh, la exención en un por ciento, digamos, en el impuesto es algo realmente ya significativo. Y el centro de operaciones de atención al cliente estaba acá en Colombia. Y comúnmente cuando nosotros teníamos reuniones estratégicas con las diferentes áreas a nivel internacional, en uno de los ejercicios que se empezó a implementar con el paso de los años era empezar a centralizar precisamente ese centro de atención al cliente acá en Colombia, porque inicialmente había uno en Chile, había uno en Argentina, había uno en Uruguay, había uno en México, pero todo empezó a centralizarse en Colombia. Todo ese centro de atención a usuarios empezó a centralizarse en Colombia. Y nosotros preguntábamos por qué estaba empezando a fortalecerse ese centro de atención, particularmente en Colombia. La excusa que nos daban algunos era que el acento de los colombianos era más atractivo para diferentes consumidores que tenía Despegar, que obviamente tenía consumidores en absolutamente toda Latinoamérica, y que ese acento neutro representaba pues una mejor comunicación con los clientes. En realidad era otro, en realidad era porque los tipos de contratación que hay acá en Colombia y el monto del salario mínimo pues representa un menor gasto que en otros países, ¿no? Por ejemplo, eh, el salario que tenía un agente de atención al usuario en Argentina era el doble de lo que tenía acá en Colombia. En Uruguay era casi el 80% superior. En México también era muchísimo superior, era más del doble. Entonces empezamos a identificar que ese tipo de lineamientos, como es el tipo de contratación de personal, son elementos que puntualmente nos llevan a definir si es viable o no desarrollar el proyecto. Desde ese punto de vista, si yo dentro de mi proyecto he logrado identificar que para poder ejecutarlo no tengo que contratar a un individuo de manera constante, sino que tengo que contratarlo solamente tal vez unos días, entonces si en mi país existe la opción del contrato hora-labor, pues poder ejecutar esa forma laboral, pero si no existe, entonces ya desde este punto podré entonces validar cómo tengo que desarrollar las actividades o si mi proyecto no es viable. Y por otro apartado podemos encontrar los aspectos, por ejemplo, medioambientales. Si existe alguna restricción dentro del mercado que protege el medio ambiente, como lo puede ser en Colombia, por ejemplo, para la protección de páramos y para la protección medioambiental, si yo tengo una empresa
de explotación de petróleo y quiero desarrollar las actividades de fracking, pues tengo que validar si ese tipo de actividad es permitido dentro del país o si estoy incumpliendo algún lineamiento o alguna directriz legal. Bien, vamos a hablar ahora de los momentos en los cuales se ejecuta o se lleva a cabo la evaluación de los proyectos. Básicamente los proyectos se pueden evaluar bajo cuatro modalidades. Una evaluación antes de la ejecución del proyecto es esta evaluación que actualmente pues estoy mencionando y estamos hablando, que es una evaluación previa, es una evaluación antes de que se ejecute o se lleve a cabo el proyecto, donde básicamente nosotros estamos validando que efectivamente el proyecto es viable, es decir, que se puede ejecutar, que no voy a tirarme de cabeza contra el cemento, ¿no? Que no voy a hacer por ahí un proyecto que en realidad no es viable y que solamente me va a generar a mí pérdidas. Encontramos un segundo eh, momento que es la evaluación dentro del proceso. Esta evaluación dentro del proceso básicamente está dada a partir de los diferentes indicadores de gestión que se pueden identificar a la hora de ejecutar el proyecto. La idea de esta evaluación dentro del proceso es poder identificar puntualmente cómo se están llevando a cabo los procesos de gestión dentro de la compañía, si es necesario realizar algún tipo de modificación y validar si efectivamente estoy por el camino correcto de conseguir los resultados finales que deseo o que la empresa desea alcanzar con la ejecución de ese proyecto en particular. Otro es la evaluación después del proyecto. Esta evaluación se realiza cuando se culmina el proyecto, es decir, que lo que se busca es identificar si se consiguió, si se alcanzó los resultados esperados, si logramos cumplir con ese objetivo final del proyecto, si logramos cumplir con el presupuesto, si logramos también cumplir con el plazo que previamente se había definido. Y por último vamos a tratar de medir la evaluación de impacto, es decir, qué impacto ha tenido dentro de los clientes, dentro de los consumidores, dentro del sector, dentro de la sociedad, ese proyecto que yo he realizado. Recordemos que este proyecto tiene un principio y un fin, ¿no? Son las características puntuales del proyecto. Y en muchas ocasiones la ejecución de esos proyectos se busca o se realiza para tratar de identificar qué respuesta existe por parte del cliente. Si existe una respuesta oportuna, beneficiosa, se podrá entonces ejecutar de manera periódica y reiterada eh, la ejecución de ese proyecto en particular, o en caso contrario pues no se volverá a ejecutar más. Casos así se han presentado en la industria colombiana muchísimos, ¿sí? Podremos entonces, por ejemplo, en el mercado cervecero colombiano, la evaluación de los impactos de proyecto. No sé si ustedes de pronto recuerden, recientemente Bavaria sacó una, no sé ni qué era, como una gaseosa que se llamaba Maltiz. Duró como 2 semanas dentro del mercado y desapareció porque realmente la respuesta de los consumidores fue pésima. Nadie, absolutamente nadie quería recibir el Maltiz, ni siquiera regalado. Pero han existido otros proyectos que sí han tenido un impacto significativo e importante en los consumidores y que se han mantenido durante el tiempo, como lo pueden ser, por ejemplo, en el mismo escenario de la organización Bavaria. Inicialmente, cuando eh, desarrollaron el proyecto de Club Colombia. Recuerden que Club Colombia era una cerveza que tenía una única presentación. La Club Colombia clásica, 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 creo que era de color negro. No existía la ramificación que actualmente uno puede encontrar de ese tipo de cervezas. Existía una única cerveza, bueno, que imaginémonos que era la dorada, que era la clásica. Y posteriormente, por allá en las finales de año, era por la época de diciembre que les decidieron sacar la cerveza roja, a ver qué resultados tenían. Y pues efectivamente tuvieron un muy buen resultado, tuvieron un impacto significativo en los consumidores y fue un producto que se mantuvo y se mantiene hasta el día de hoy. Lo mismo pasó con la versión negra, ¿no? También fue sacada por un periodo de tiempo específico, así fue como se vendió al principio, era solamente por unos meses, por un diciembre y después de eso la quitarían del mercado, pero finalmente sí se quedó.
Bien, bien, ahora recordando el tema de los flujos de caja, nos permiten los flujos de caja validar los ingresos y los posibles egresos que tenga un proyecto en particular. ¿M? Recordemos que esos posibles ingresos están dados a partir de esa proyección de ventas que se calcule de acuerdo a la proyección de ingresos también que se puedan desarrollar dentro de la compañía, y teniendo esa cantidad de producción necesaria a ejecutar para esas ventas, también se podrá realizar un flujo de gastos o una proyección de gastos, dependiendo obviamente de los costos y costos operacionales y los gastos administrativos necesarios para desarrollar el proyecto en ese periodo en particular. Los proyectos tienen un punto denominado punto de equilibrio en el cual los ingresos de la empresa igualan a los egresos de la organización. Inicialmente, los ingresos de todo tipo de empresas siempre van a ser iniciados desde cero, ¿m? Porque será el punto a partir del cual empiecen a generar ventas, ¿no? Obviamente. Los egresos, perdón, van a ser desde un punto alto, ¿no? No inician desde cero, porque las pérdidas de las organizaciones pues van a iniciar también desde una inversión mínima, ¿no? Para poder ejecutar un proyecto debe existir una inversión inicial, y esa inversión inicial no es cero. ¿M? En el momento entonces en que podemos igualar los ingresos a los egresos, podemos identificar que ese es el punto de equilibrio, y a partir de ese momento la organización podrá empezar a percibir ganancias. Hay dos elementos adicionales relacionados con em, la evaluación de los proyectos. Por un lado es el valor de la tasa interna de retorno, que permite evaluar los impactos locales, pero no permite optimizar el uso del dinero. Mientras que el valor presente neto lo que permite es tratar de identificar cuál es el valor real del dinero respecto a la variación que tiene frente al tiempo. Y un ejemplo que yo siempre coloco en estos casos es, no es lo mismo lo que nosotros podemos comprar hoy con 10 millones de pesos a lo que podíamos comprar hace 10 años, ¿no? Recordemos que hace 10 años 10 millones de pesos era un monto mucho más significativo de lo que es hoy. Y lo mismo pasaría con tener 10 millones de pesos hoy versus 10 millones dentro de 10 años, ¿no? Se debe esta variación, la pérdida adquisitiva del dinero frente al tiempo, por diferentes valores e indicadores macroeconómicos, como lo es por ejemplo la inflación. Pero pues el valor presente neto lo que me permite a mí es identificar realmente cuál es el valor real actual de ese dinero. Es decir, si yo a partir de esa proyección de ventas he podido identificar que proyectadamente tengo unos ingresos dentro de 10 años de tantos millones, ¿sí? Y que esos ingresos y esos costos también proyectados me van a generar a mí una utilidad dentro de 10 años de 30 millones, pues realmente al día de hoy, ¿cuánto representarían esos 30 millones? ¿Sí? Bueno, mis estimados estudiosos, esas son las temáticas a trabajar o que deberíamos trabajar en esta sesión número 2. Recuerden que cualquier tipo de duda, inquietud, me pueden escribir por medio del correo electrónico de la plataforma, y yo con gusto los estaré apoyando en el desarrollo de esas inquietudes. Muchas gracias por la atención y hasta la siguiente oportunidad. Hasta pronto.